¿no? Este es el número de tramos en X y Y, esta es la altura de entrepiso y este es el ancho de cada tramo, el ancho en X y el ancho en Y. Obviamente aquí se supone que los espaciamientos van a ser regulares, ¿no? Pero nosotros vamos a aprender luego a cambiar los espaciamientos. Vamos a dar OK. Y miren, en un instante tengo mi edificio modelado, ¿no? Un edificio que tiene por aquí 4 tramos y 7 tramos en este sentido. Vamos a hacer clic en el disquete o en el comando File, Save, que significa grabar, ¿no? Y vamos a grabar este primer ejemplo en alguna carpeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a grabarlo por aquí. Una carpetita que diga SAP 2000. Y le vamos a dar el nombre, ¿no? Vamos a ponerle ejemplo 1 o ejemplo 0, ¿no? El ejemplo 1 lo vamos a ver luego. Entonces, el formato de estos archivos en SAP 2000 es SDB. SDB, que significa SAP Database, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes graben un modelo, solamente ese archivo es el que importa. A pesar de que aquí se van a generar muchos archivos, ¿no? El SDB es el formato que ustedes pueden llevar a otra computadora, ¿no? Entonces, le dan guardar, ¿ya? Y se van a la estructura de archivos, donde han guardado, por ejemplo, este modelito. No, miren, se comienzan a generar otros archivos. En realidad este es el único que importa, que tiene extensión SDB. Ese lo pueden copiar a otra computadora y lo pueden abrir con la misma versión del programa SAP 2000 o una versión superior. Por ejemplo, no pueden abrirlo con la versión 15 ni la versión 14, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver nuestro manual. Si nos vamos a la página número 6. ¿Ya? Entonces, en esta parte del manual se habla de los espaciamientos irregulares, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este edificio, ¿no? Que por defecto se muestra en dos ventanas, una ventana con una vista tridimensional y una ventana con una vista en planta, ¿no? Tienen espaciamientos irregulares. Por ejemplo, aquí todos los espaciamientos les he puesto de 5,50 metros, ¿no? Pero de pronto aquí yo quiero hacer un espaciamiento, por ejemplo, de 7 metros. Aquí un espaciamiento de 3 metros. ¿Cómo configuro espaciamientos irregulares? No solamente en este sentido, también en el sentido X, así como en la dirección vertical. Entonces, en esas tres direcciones, que son las componentes cartesianas, podemos manejar espaciamientos irregulares. Así que vamos a ver el primer comando que está asociado con esa configuración, ¿no? Como ustedes pueden ver en la página número 8, en la página número 8, el comando lo encontramos en el menú definir, sistema de coordenadas, ¿ya? Ese es el comando que vamos a usar para los espaciamientos irregulares. Es un comando quizás el más importante. Entonces, vamos al menú Define y luego Coordinate Systems. El primer comando que vamos a utilizar como un comando de edición, ¿no? Vamos a hacer clic ahí. Y tenemos una ventana típica de SAP 2000, ¿no? En la cual se muestran las definiciones en esta zona y por acá las operaciones que yo puedo realizar, ¿no? Por ejemplo, si se trata de sistema de coordenadas, yo podría agregar uno nuevo, podría copiar, modificar o borrar. Son las 4 operaciones básicas en toda ventana del programa SAP 2000, ¿ya? Y como yo ya tengo un sistema global, ustedes pueden agregar otros sistemas, y no solamente cartesiano, podrían agregar, por ejemplo, un sistema de coordenadas polares, u otro sistema cartesiano, donde el origen de coordenadas, por ejemplo, esté aquí, ¿no? Eso no significa que la estructura va a ser diferente, sino que la voy a ver de acuerdo a otras coordenadas. Entonces, por lo general debemos usar un solo sistema de coordenadas para no tener confusión, ¿ok? Entonces, este sistema ya está creado, es el global, le vamos a dar modificar.
Y en el sistema global, uno revisa la configuración de los ejes en planta, ¿no? Aquí tengo todos los ejes, se ven en un bosquejo, que tienen espaciamiento irregular. Miren, los ejes en X, por ejemplo, A, B, C, D, E, con su posición, ¿no? Es una coordenada X. Los ejes en Y, que van del 1 al 8, y su posición, que es una coordenada en Y, ¿no? Y también los ejes en Z, que se refieren a las alturas del entrepiso, ¿no? Por ejemplo, de Z1 hasta Z6, que van desde una cota, Z igual 0, hasta 14. O sea que el edificio tiene 14 metros de altura, ¿no? Y toda esta información yo lo puedo ver en términos de ordenadas, o si no, espaciamientos. Miren, si activo espaciamientos, es más fácil leer. Aquí donde dice spacing, ¿no? Por ejemplo, lo que me indica el espaciamiento es que entre el eje A y B hay 4,70 metros. Entre B y C también hay igual, y todos los espaciamientos son irregulares. El último siempre se muestra como 0, porque no hay un eje posterior, entonces el espaciamiento es nulo. En el otro sentido, miren, 5,50 son todos los espaciamientos, y en la dirección vertical 2,80. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, en el caso de la dirección Y, ¿no? El primer espaciamiento le vamos a poner 7 metros, ¿de acuerdo? Y el último le vamos a poner 3, para que se note la diferencia. O sea, yo acá configuro los espaciamientos irregulares, ¿no? Ahora, aquí estamos haciéndolo en términos de espaciamiento. Podríamos haber trabajado con ordenadas también, ¿no? Pero ahí tenemos que acumular las distancias. Aquí es más fácil trabajarlo con un espaciamiento. Y digamos que la altura del primer piso es de 3,50 metros. Siempre es un poco más alto el primer nivel. Y vamos a suponer que la azotea pues tiene 2,40 metros, o el último piso, ¿no? Antes del nivel de la azotea. Entonces aquí yo hago los cambios en cuanto a espaciamientos irregulares. Entonces, SAP 2000 modela estructuras, ¿no? Modela estructuras que finalmente son 3 tipos de objetos. Son líneas, son áreas o son nudos, son puntos. Esas líneas modelan vigas, modelan columnas, las áreas modelan muros, modelan losas, y se dibujan dentro del sistema. Pero todos esos objetos están asociados a este sistema de ejes, ¿no? Que también se le llama grilla o grid system, ¿no? Entonces lo que queremos hacer ahora es que, como ya la plantilla me ha dibujado elementos estructurales, que esos elementos estructurales se acoplen a esta nueva definición. Así que vamos a habilitar esta opción que dice Glue to Grid Lines, ¿ya? ¿Por qué Glue to Grid Lines? Porque esa opción hace que los elementos estructurales se muevan junto con la plantilla. Eso es bastante útil, ¿no? ¿Cuál es la traducción de este? La traducción literal es pegar, ¿no? Pegar a ejes. La estructura se pega a los ejes, de tal manera que si yo muevo un eje, también se mueve el alineamiento de vigas y columnas. Eso es bastante útil porque imagínense que ya estoy por terminar mi proyecto. Ya trabajé un mes en modelar mi estructura y el arquitecto me manda un correo y me dice vamos a ampliar este ambiente, lo vamos a hacer 1 metro más grande, ¿no? Entonces en vez de hacer todo el modelo de nuevo, solamente muevo el eje, lo muevo 1 metro y todos los resultados dinámicamente se actualizan, ¿ya? Entonces aquí es lo que estoy haciendo, estoy cambiando el espaciamiento acá, acá y estas 2 alturas. En X las mantengo de manera uniforme, ¿no? Pero también se podría modificar. La otra opción es para esconder hide, para ocultar los ejes, ¿no? A veces queremos que no recarguen la vista y apagamos la configuración y todo esto no se ve en el modelo, se verían solo los elementos estructurales. Y bubble size, que es el tamaño de la leyenda. Aquí va a aparecer un circulito con el nombre del eje, el tamaño de ese circulito se le llama bubble size, ¿no? O sea, el tamaño de la burbuja. ¿De acuerdo? Este es el sistema global, estas son las unidades en las que se está escribiendo, y al darle OK, esto se va a actualizar en la interfaz de la red. Esto es para generar un nuevo sistema de coordenadas de manera rápida. Vamos a investigar. O sea, que si ustedes le dan Quick Start, por ejemplo, le dicen, quiero volver a generar todo esto nuevamente, y puede ser un sistema cartesiano o un sistema cilíndrico, coordenadas polares, ¿no? Entonces acá le vuelvo a indicar cuántos ejes en X quiero. Quiero 5 ejes, quiero 7 ejes en Y, lo mismo que indiqué en la plantilla, ¿no? Los espaciamientos
en X, en Y y en Z, ¿no? Y la posición del origen de coordenadas. ¿Okay? Esto es el que yo quiero volver a generar todo este sistema. En cilíndricas obviamente es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el tema de ejes radiales, ejes circunferenciales, ¿no? Porque hay dos, digamos, componentes, y los ejes en elevación. Estos son los espaciamientos y esta es la ubicación del origen de coordenadas. De esta manera yo podría generar rápidamente sistemas de coordenadas, ¿no? Pero aquí no lo vamos a modificar, solamente hemos cambiado estos dos espaciamientos y estos dos de acá. Ahora, estas columnas, ¿qué significan? También es conveniente saberlo, ¿no? Esto que dice line type significa que el eje es primario. Cuando ustedes le hacen doble clic puede cambiar el eje secundario. Los ejes secundarios, la única diferencia es que no se muestra el nombre de su leyenda, nada más, pero sigue siendo una línea que se dibuja en el modelo. La visibilidad actualmente está en show, que significa mostrar. Si yo le doy doble clic, hide significa ocultar, y así yo podría ocultar uno que otro eje. Y la ubicación de la leyenda, de la burbuja, puede ser en el extremo final o en el extremo inicial, ¿no? O sea que si yo tengo un eje acá, por ejemplo, un eje en X, en realidad es un eje vertical, ¿no? Podría colocar la leyenda aquí abajo o la leyenda acá arriba. Para esto sirve esta columna. Y finalmente el color, ¿no? Para ponerle un color al eje, por ejemplo, le hacen doble clic y tiene la paleta de colores, y dan un color verde, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Todo esto lo vamos a dejar como primario, como que se muestra al inicio, o al final, perdón, y el color por defecto, ¿no? Igual en todos los casos. Entonces no olviden, por favor, por lo menos habilitar esta opción que es pegar al sistema de ejes. Vamos a darle OK. Y miren cómo se mueve todo el sistema, ¿no? Ahora tengo claro que aquí esta longitud es menor y aquí esta longitud es mayor, ¿no? Y las vigas que estaban asociadas a estos dos ejes se han corrido, se han desplazado de manera consistente con la configuración, ¿no? Y en elevación también, miren, activen esta ventana. Si se acercan un poco con este comando de ventana, van a notar, obviamente, que la altura del primer piso es mayor, ¿sí?, que la de los demás pisos, y la altura del último nivel es menor. Entonces, de esta manera podemos configurar. Vamos a grabar con el disquete y vamos a revisar ahora el manejo de las vistas en la página 9. ¿Ya? Que es una paleta que se encuentra aquí en la parte superior, ¿ya? Es quizás la más importante porque es la que más vamos a utilizar, el manejo de las vistas, que no es una novedad para ustedes porque yo sé que la mayoría de ustedes usan el AutoCAD, así que son familiares con estos conceptos, ¿no? Bueno, primero que el programa SAP 2000 tiene varias ventanas, ¿no? No solamente dos, yo podría generar un montón de ventanas, 4, 5, 6 ventanas, con estas flechitas. Miren, en cada ventana hay una flecha. Para activar la ventana obviamente tiene que estar esto encendido, hay que hacerle clic, ¿no?, a su título de ventana. Y si yo quiero agregar una ventana dentro de otra, hago clic en esa flecha que está en el extremo, ¿no? Por ejemplo, digo agregar nueva ventana. Y miren, dentro de esta ventana tengo doble vuelta, ¿no? Y ya tengo una ventana más. Y dentro de esta puedo generar también su propia ventana, ¿no? Y tengo en realidad 4, ¿ok? Si por ejemplo no me gusta cómo se ha insertado esta ventana aquí, esta segunda, miren, yo también esta de acá la puedo poner junto con la otra en otra posición, ¿no? Me bastaría con arrastrar el título de su ventana, hacemos clic izquierdo pero sin soltar, arrastramos, miren, a 8 posiciones posibles, ¿no? Tengo aquí 4 posiciones que serían dentro de esta ventana, y acá tengo afuera 4 posiciones, no sé si lo ven, estas otras 4, dentro de toda la ventana del SAP 2000, ¿no? Entonces soltamos. Si yo quiero que esta nueva ventana, que es la segunda de estas lengüetas, por ejemplo, se inserte solamente dentro de este espacio, utilizo estas 4 posiciones posibles. ¿Ven? Digamos que lo inserto acá arriba, listo. Entonces ahí tengo las dos ventanas compartidas dentro de la zona que era para una sola, ¿no? ¿Ya? Pero si ahora lo quiero mover, por ejemplo, dentro de todo el modelo, acá tengo las 4 posiciones posibles, digamos, la quiero mover en esta posición, la pongo aquí y la suelto. Y se movió, miren, esta ya se quedó solita y esta se movió en una posición global. ¿Ya? Si no les gusta esa ventana, finalmente la cierran, ahí está la X, que es para cerrar ventana, y regresan a como estaba. De estas dos, también puedo jugar con estas dos, ¿no?
por ejemplo esta segunda lo arrastro, digamos que lo quiero poner acá a la izquierda, y ahí está, ¿no? Si tampoco me gusta, finalmente se borra con la X, ¿no? La X aparece al costadito del título de la ventana. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo recomendable es siempre quedarse con dos. Vamos a tener una vista tridimensional en una y alguna vista de planta en la otra, ¿ya? Entonces veamos lo de la página 9. Tenemos el comando zoom ventana, claramente ahí se ve el icono, es para acercarse dentro del modelo dibujando una ventana, por ejemplo así. Si yo quiero trabajar con precisión de pronto en este elemento de columna, ¿no? Tengo como zoom ventana. El otro comando es un zoom total, ¿no? Dice full view, o sea, vista completa. Me permite ver todo el modelo en una sola ventana. Luego tengo el comando zoom previous, que es para regresar a la vista anterior, zoom más, que es para acercarse progresivamente, y este es el zoom menos para alejarse, que tiene un efecto equivalente a la rueda del mouse, ¿no? Si ustedes mueven la rueda del mouse, también tienen esta opción de acercamiento, ¿ok? Y luego tengo la manito, ¿no? ¿Para qué sirve la manito? Para desplazarlo, ¿no? Que tiene el mismo efecto también de presionar la rueda del mouse. Si yo presiono la rueda del mouse, también estoy desplazando en cualquiera de las dos ventanas, siempre y cuando tengamos activa la ventana en cuestión, ¿ya? Y las que vienen luego son las vistas isométricas, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo quiero que en esta ventana se muestre una vista tridimensional, hago clic aquí en 3D, se ve todo mi modelo. Y si yo quiero que en esta otra se vea una vista en planta es XY, ¿no? Vamos a hacer clic ahí. Debemos recordar que el programa SAP 9000 trabaja en función de un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Miren, yo me voy a acercar más o menos a esta zona, por acá la parte central, y fíjense que este es el origen de coordenadas, ¿no? Con un zoom ventana me acerqué a esta parte y vean que hay un sistema de ejes, ¿no? X, Y y Z, ¿ya? Eso es importante conocerlo porque las cargas normalmente se definen, si son cargas de gravedad, en la dirección del eje Z. Cada vez que ustedes apliquen cargas distribuidas sobre una viga, van a indicar que es el eje Z negativo, ¿ya? Porque la gravedad es hacia abajo. Entonces, este sistema de coordenadas me sirve para modelar estructuras dependiendo del tipo. Si yo tengo una edificación, obviamente la voy a modelar en X, Y y Z, porque es una estructura tridimensional. Pero a veces yo tengo un pórtico plano, ¿no? Entonces ahí me va a ser suficiente modelarlo en el plano XZ, es una estructura plana, ¿ya? Si yo voy a modelar una parrilla o una losa de manera aislada, utilizo el plano XY, ¿ok? Y si finalmente quiero modelar un edificio, utilizo todo el sistema X, Y, Z. Pero no se olviden que Z es el eje vertical. Eso es lo más importante que debemos recordar. ¿Ok? Muy bien. Entonces le hago vista total, ¿ya? Y aquí a la derecha vuelvo a activar la ventana para trabajar con las otras vistas. XY en todo caso es la vista en planta y XZ es una vista en elevación, ¿no? En la dirección X. O sea, voy a ver los pórticos en la dirección corta de este edificio. Vamos a hacer clic ahí, a ver. Miren, ahí están los pórticos. ¿Y cómo sé qué pórtico estoy observando? Aquí en la vista tridimensional se muestra un plano de color celeste. No sé si lo logran ver. Significa que esta vista me está mostrando este pórtico, ¿no? El pórtico de esta superficie celeste. Y aquí me da las coordenadas. Dice plano XY con un Y igual 18.25. O sea, desde este punto hacia ese extremo hay 18.25 metros, ¿no? Y aquí también me aparece la leyenda de los ejes. Esos son los bubble size, ¿no? Miren, estoy en el eje A, porque este es el primer eje que está en el eje 8, por eso este es el eje 8, y esta es la intersección con el eje A, el eje B, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso me ayuda a ubicarme. Si yo quiero desplazarme, por ejemplo, al otro pórtico paralelo, aquí hay dos flechas que me permiten desplazarme entre planos paralelos. Vamos a usar la flecha hacia arriba. Bien, me desplacé hacia el otro extremo, ahora estoy en esta superficie celeste, ¿no? Que corresponde al eje 1. Flecha arriba, estoy en el eje 2, ¿no? En el eje 3. Entonces, de esta manera yo podría ubicarme en el eje que necesito trabajar, ¿no? A veces tengo que hacer modificaciones, de pronto solamente en el eje 7, de pronto solamente aquí voy a agregar placas, ¿no?
Voy a dibujar los elementos de área por acá y luego retirar estas vigas, borrar estas columnas, encontrar la base, todos estos conceptos de edición que vamos a ir viendo, ¿no? Esto es muy útil para trabajar por vistas. La otra vista es igual. Si yo reviso el plano YZ, ahora veo los pórticos más largos. Miren aquí el plano celeste. ¿Lo ven? ¿No? Estoy revisando este plano que corresponde al eje, al eje D debe ser, al eje E, ¿no? Es el pórtico del eje E. Si yo me muevo con las flechitas, estoy en el eje A, ¿está? Luego el eje B, el eje C, el eje D y el eje E, ¿no? Entonces ahí se ve claramente cómo me voy desplazando entre los diversos planos, ¿no? Si estoy en una vista XY, también puedo desplazarme. Miren, estoy revisando cada uno de los entrepisos. Por ejemplo, estas vistas en planta XY son útiles cuando voy hacia las cargas de gravedad, ¿no? La carga muerta, la carga viva, normalmente se aplican sobre la losa de entrepiso. Entonces en estas vistas yo debo aplicar esas cargas. ¿De acuerdo? También puedo hacer una vista tridimensional aquí mismo, no hay problema, ¿no? Podríamos inclusive cambiar la perspectiva. Para eso ya usamos los comandos del menú View. Si ustedes van al menú View, pueden controlar para esta vista tridimensional lo que llamamos la configuración en planta, miren, la configuración en elevación y también el ángulo de apertura, ¿no? De tal manera que puedan ver el modelo desde muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo ahí, miren, se rota un poquito la vista para ver quizás mejor la configuración de columna, ¿no? Eso también se logra con este comando que dice Rotate 3D View. A ver, vamos a hacerle clic ahí. Con ese Rotate yo puedo hacer algo similar, ¿no? De manera dinámica, rotar la vista tridimensional. Está bien. Con el comando Rotate 3D View. Puedo rotarlo en cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría viendo las secciones de mis columnas y de mis placas de concreto armado, ¿no? Estos lentes solamente aplican para una vista en planta o elevación. Por ejemplo, voy a regresar a la vista YZ, donde veo uno de los pórticos. En este caso es un pórtico que está central, miren, está por aquí. Y si yo le aplico la perspectiva, miren, veo el pórtico en perspectiva. Es decir, como componente de un conjunto de pórticos paralelos, ¿no? Y a veces este ángulo de apertura ustedes lo pueden controlar con este botón View, Set 3D View, y esta apertura, por ejemplo, le bajan a 5 grados, ¿no? Y ven un poquito más pegadito todos los demás pórticos, ¿no? Entonces ese ángulo de apertura se controla desde aquí, ¿no? 30 grados, por ejemplo, ahí está un poquito más. ¿Por qué es útil esta vista? A veces es útil porque, miren, en una sola vista en elevación, con perspectiva, yo puedo seleccionar todas mis columnas, ¿no? Con algún método de selección. Y las tengo a la mano, entonces dibujo el método de selección y de pronto esas columnas le asigno propiedades. Entonces es cuestión de jugar o combinar estos tipos de vistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Obviamente también podríamos hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a una vista en planta, ¿ya? Y por ejemplo, miren, ¿no? Si yo quiero configurar una esquina entrante en la vista en planta, yo también puedo hacer una perspectiva, ¿cierto? Ahí está mi perspectiva con los lentes. Le voy a disminuir un poquito el ángulo de apertura en el menú View, Set 3D View, y le voy a dar, por ejemplo, 15 grados nomás de apertura, ¿no? Esta opción Aperture, ¿no? Y por ejemplo, si quiero configurar una esquina entrante, me voy a esta zona, hago un zoom ventana, y todos estos elementos los borro, ¿no? ¿Cómo borro elementos? Con los métodos de selección. SAP 2000 tiene dos métodos de selección que son idénticos a los dos, ¿ya? ¿Cuáles son esos métodos de selección? Por ejemplo, dibujando rectángulo. Cuando ustedes dibujan un rectángulo en SAP 2000, de izquierda a derecha, todo lo que esté dentro del rectángulo se selecciona, ¿ya? Por ejemplo, miren en esta zona. Ahí tengo un conjunto de elementos, y si ustedes revisan la ventana de estado, que es esta partecita, aquí abajo, dice 6 puntos y 5 barras seleccionadas, ¿no? Recuerden que los objetos son de tres tipos, son puntos, son barras y son áreas. Entonces en esta zona seguramente están las 5 columnas y los 6 nudos que están asociados a esas columnas.
Esto es lo que acabo de seleccionar. Ese es un método de selección de izquierda a derecha. Cuando yo selecciono de izquierda a derecha, solamente los objetos que están completamente contenidos en el rectángulo se seleccionan. Pero hay un método más útil, que es el de derecha a izquierda, igual que AutoCAD, ¿no? Si ustedes dibujan el rectángulo así, de derecha a izquierda, el comando dice que todos los objetos parcialmente contenidos también se seleccionan. O sea que en este caso serían los que ya estaban aquí, más las vigas, porque las vigas están parcialmente contenidas, ¿no? Pero se seleccionan por completo. Miren. Ahora acá me dice que son 15 barras seleccionadas, ¿no? Entonces con este método de derecha a izquierda estaría seleccionando toda esta esquina entrante, y si presiono la tecla suprimir, la borré, ¿no? En realidad lo que se ve ahí son las líneas guías, ya no son los elementos estructurales. Vemos en 3D, miren, inclusive aquí hay un comando. No sé si ven este botón que dice, tiene un cuadradito con un check en medio. Ese botón se llama Set Display Options. Este botón sirve para controlar algunas propiedades de la vista. Por ejemplo, yo podría ver mis objetos o mis colores por sección, por material. Podría ver las etiquetas de los nudos, los nombres de las barras, ¿no? Las secciones. Y algo que es interesante, puedo ver la vista Extruded. ¿Qué significa este concepto de extruded? Que se ve el aspecto tridimensional de las barras, ¿no? Vamos a habilitarlo. Extruded, ok, miren, se ven las barras con su sección tal cual, ¿no? Y aquí donde claramente, si le hago un rotate 3D view, puedo ver cómo he configurado esa esquina entrante, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Estos son mis objetos, mis elementos estructurales, y esas son las líneas de ayuda, o simplemente los ejes de mi elemento estructural. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle guardar. Y ahora vamos a ver nuestro primer ejemplo, ¿ya? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a hacer la revisión de lo que llamaríamos el modelamiento o la organización